Bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a empezar con este nuevo ejercicio de lo que se trata de diseño de amplificadores para un caso de un FET, ¿no? Que tiene configuración de puerta o gate a gate drenador, ¿sí? Y con surtidor común, ¿no? Bien, dice diseño un amplificador JFET FC con canal P con una carga de 5 kiloohmios utilizando el circuito mostrado en la figura. Inicia el voltaje de fuente de menos 20 voltios, la ganancia de voltaje menos 2, la ganancia de corriente menos 20, un voltaje P igual de menos 6 voltios, un IDS de menos 5 amperes y determínese la disipación de la potencia del transistor. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Para este caso, lo que realizamos es el diseño, tanto como en análisis en corriente continua y en corriente alterna. Lo que vamos a hacer primero es el análisis en AC. Como les dije, normalmente para amplificadores se comienza analizando por lo que es en AC, o sea, en corriente alterna, ¿sí? Entonces ponemos análisis en AC, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a colocar análisis en AC. Ya, para el análisis en AC, ¿qué vamos a proceder a hacer? Vamos a proceder a simplemente vamos a proceder a dibujar el circuito en su equivalente, ¿no? En este caso para transistores FET o MOSFET, en este caso FET, ¿no? O los JFET. Entonces, lo que voy a proceder es igual, como siempre hacemos, a proceder a dibujar, en este caso, el transistor, ¿no? Bueno, es su circuito equivalente en AC. Eso es un poquito más sencillo, no hay mucho problema, más bien, porque en sí su configuración de los FET es como se puede decir un transistor más evolucionado, porque nos reduce bastante de los cálculos y además la forma de hallar lo que es la ganancia de voltaje como de corriente es mucho más sencilla. Entonces vamos a proceder a realizar eso, ¿no? Lo que vamos a necesitar, como siempre, es hallar todos los parámetros de este amplificador y no se olviden que los parámetros ya en el formulario que les pasé, no estoy seguro si está, pero creo que sí. Está cómo hallar los parámetros H de cualquier transistor, ¿no? En base a los parámetros, en este caso, o sea, ¿para qué sirve? Para hallar bueno, necesitan primero lo que son la resistencia de entrada, la resistencia de salida y ganancia de voltaje y ganancia de corriente. Si tienen esos datos, ustedes ya van a poder hallar lo que son los parámetros H de lo que es en este caso un amplificador, ¿no? Bien, ya lo tengo entonces esta partecita y vamos a proceder a hallar el análisis. Bien, entonces voy a tener acá mi voltaje de entrada, ¿sí? Y vamos a... me estoy olvidando datos bastante importantes, que son como dónde está la corriente de entrada. Esto es mi corriente de entrada. Y esta por acá va a pasar mi corriente de salida. Bueno, me falta dibujar todavía, ¿no? Me lo colocaré por ahora y ya. Bien, entonces, ¿dónde estaríamos aquí los datos? Esa R1 y esa R2 se va a volver una sola resistencia, a la que yo llamaré resistencia de gate, ¿no? O de compuerta, porque está en la parte de la compuerta, ¿no? Resistencia de gate. Luego voy a tener acá la resistencia de la carga, RL, y aquí voy a tener la resistencia, en este caso, RD, ¿no? Todos igual van a la tierra. Y por último voy a tener una resistencia RS que estaría bajando del surtidor, ¿no? RS. Y lo más fácil que podemos hacer es, como pueden ver, es mucho más sencillo el análisis, porque aquí voy a tener resistencia de drenador surtidores.
VGDS, ¿no? Perdón. Y esto está por el revés, más menos, así. Y de acá tenemos la fuente de corriente, pero como es un canal, en este caso P, es invertido, no ve la corriente. Entonces, ahorita les voy a explicar esa parte, pero espero que se entienda ahí bien. Así lo tendríamos, ¿ya? Bueno, no se olviden que cuando tenemos fuentes controladas por voltaje, fuentes de corrientes controladas por voltaje, se pone un cuadradito, ¿no? Y cuando es por corriente, simplemente se coloca un circulito. Eso también es un poco de la notación que vamos a ver. Esa fuente controlada por voltaje es igual a ¿qué? Va a ser GDM por VGS, ¿no? Voltaje de gate surtidor. Luego, ¿qué más? Ya, con eso tendríamos, y me estaría faltando solamente lo que son las corrientes, ¿no? Las corrientes respectivas del circuito. Por ejemplo, en acá voy a tener la corriente, esta es la corriente de surtidor. Esta corriente de surtidor se va a dividir en dos, ¿no? Que va a ser la corriente de drenador y la corriente de gate, pero se han interpretando como si se sumaran, ¿no? Este de drenador siempre con minúsculas cuando estamos hablando de lo que son corrientes en alterna, ¿no? Y ahora tenemos la corriente en alterna en ese sentido, ¿ya? Entonces ya tengo aquí entonces el circuito en su análisis en corriente alterna. Lo que voy a proceder ahora es hallar todos los datos que necesitamos, ¿no? Esto va a ser por mi voltaje de salida igual, ¿no? Más a menos. Algo que me estaban consultando, que he hecho en anteriores ejercicios, me decían la resistencia de entrada es igual a la impedancia de entrada. Sí, es lo mismo. Yo normalmente uso resistencia de entrada para decir que es lo mismo. Pero si quieren podemos usar cualquiera de las dos notaciones. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y igual mi resistencia de salida es igual a la Z de salida, out. ¿Ya? Así que no estoy creándome nada nuevo. Lo mismo es por si acaso, ¿ya? No se confunden en eso. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Voy a proceder a hacer como todos los ejercicios como hacíamos, o sea, hacemos paso por paso y lo que hacíamos es primero hallamos la ganancia de voltaje. ¿Ya? La ganancia de voltaje, entonces, ¿cómo vamos a proceder a hallar? Es sencillo. Lo que yo voy a hacer es el voltaje de entrada va a ser igual y en este caso, tal y como les he explicado anteriormente, siempre tienen que ustedes colocar cualquier cosa en función a qué. En este caso, mi voltaje de entrada como mi voltaje de salida, estos tienen que estar en función de en este caso, la corriente de drenador, ¿sí? Y así también la corriente de entrada como la corriente de salida también tienen que estar en función de la corriente de drenador. No se olviden de esos datos, ¿ya? Ahora, otras ecuaciones más que vamos a utilizar enseguida son las siguientes. Lo voy a colocar de otro color. Ya de naranja. Otras ecuaciones que vamos a utilizar es que la corriente de drenador es igual a, en este caso, la admitancia por el voltaje de gate surtidor. Y también, aparte de eso, también tenemos que otra ecuación que usamos es que la corriente de drenador es aproximadamente, o de hecho es totalmente igual a la corriente de surtidor, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones vamos a ir utilizando en el proceso de desarrollo de este ejercicio. Bien, continuando. Entonces, como les decía, voy a crear ya la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje lo que voy a hacer simplemente es hallar el voltaje en acá, en este punto que voy a llamar BDX, donde el BDX es igual a BDI, y ese mismo voltaje lo voy a hacer coincidir con los voltajes que tenemos acá, ¿no? Entonces voy a decir esto, mi voltaje de entrada va a ser igual a ¿qué? En este caso me conviene poner en relación a lo que es VGDS, ¿no? Entonces voy a tener menos voltaje de gate surtidor, y aquí voy a poner negativo de nuevo porque el voltaje que se va a generar a causa de la corriente en esta resistencia lo va a polarizar de más a menos. Y como pueden ver, igual el negativo, ambos serían fuentes negativas, ¿no ven? En función a mi voltaje de entrada. Entonces voy a tener esto, igual va a ser mi voltaje, va a ser la corriente de surtidor por la resistencia RS. Y yo lo tengo ahí. Ahora sí voy a aplicar la ecuación que les he dicho, ¿no? Que VGDS aquí va a ser igual, aquí está, ¿no? VGDS va a ser igual a ID por su eje de M. Entonces yo voy a aplicar eso y voy a tener el voltaje de entrada va a ser igual a VGDS, que va a ser menos y la corriente de drenador sobre la admitancia del transistor.
menos IDS, ya les dije que es lo mismo que decir ID, entonces voy a poner con ID. Y como pueden ver, ya he puesto mi voltaje de entrada en función de la corriente de drenador, que es lo que siempre se desea. Entonces voy a factorizar la corriente de drenador y voy a tener, esto va a ser 1 sobre GDM más lo que sería RS. Entonces, y con esto ya tenemos mi voltaje de entrada, como pueden ver. Es algo sencillo, por favor, no se confundan aquí cómo resolver esto, ¿sí? Es muy sencillito. Yo a esta ecuación le voy a llamar ecuación número 1. Ahora procederemos a hallar el voltaje de salida. Para el voltaje de salida, de la misma manera, lo que yo voy a proceder a hacer es que, bueno, esto es más sencillo, simplemente voy a determinar las ecuaciones, ¿no? En la salida. El voltaje de salida va a ser la corriente de drenador. Lo voy a poner acá, el voltaje de salida va a ser igual a la corriente de drenador multiplicado por R y D en paralelo, ¿no? R y L en paralelo. Y ahí lo tenemos, y ya está. O sea, eso es bien sencillito, ¿no? Esto va a ser mi ecuación número 2. Entonces, yo con esto es con 1 y 2, digo, ¿no? Voy a determinar la ganancia, ¿no? Que voy a hallar la ganancia de voltaje, que es igual a la relación del voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Entonces, veamos cómo me estaría quedando. Por si acaso, este es un transistor, como les digo, canal P. Cuando es canal P, la corriente entra por lo que es por el surtidor y se va hacia al gate y al drenador, ¿no? Esas cositas también, por si no se entendía, ¿no? Entonces voy a tener que el ganancia de voltaje va a ser igual a ¿qué? O amplificación del voltaje, ¿no? Eso también eso significa va a ser igual al voltaje de salida, que es la corriente del drenador, multiplicado por RD en paralelo con RL, o sea, las respectivas resistencias, menos la corriente de drenador. Abajo vamos a tener 1 sobre GDM más RS. Y ya lo tengo ahí, ¿no? Como les digo, es algo sencillo. De acá, entonces, yo que voy a proceder a hacer, simplemente voy a simplificar, en este caso, la corriente de drenador, que es lo que tenemos en común. Y como pueden ver, lo negativo simplemente me está diciendo que está ahí un cambio de fase de 180 grados, ¿no? Igual que en los otros transistores. Por lo tanto, ya tengo lo que es mi ganancia de voltaje, que es RD por R en paralelo con RL, sobre unos de GDM. Un momento. 1 sobre GDM, o la admitancia en este caso, del transistor, ¿no? Ya, esto más RS. Y listo, ya lo tengo entonces, ahí está mi ganancia de voltaje. Ya, ahora como siguiente paso hallamos la ganancia de corriente, ¿ya? Una vez que hayan tanto ganancia de voltaje como ganancia de corriente y todo está en función de la corriente de drenador, ustedes también pueden hallar la resistencia de entrada y la resistencia de salida. ¿Cómo? Ya sabe, bueno, vamos a hacer de nuevo eso mismo. Es algo fácil, una vez que hayan esos dos, ya tienen todo lo demás, ¿no? Los parámetros como la impedancia de entrada y impedancia de salida, ¿no? Entonces primero hallamos la corriente digo, la ganancia de corriente, y de la misma manera voy a proceder a ver cómo hacemos para la ganancia de corriente. Para la ganancia de corriente, como pueden ver, yo tengo que hallar primero la corriente de entrada. Y ya les he explicado, yo tengo que hallar la corriente de entrada en función de ¿qué? De la corriente de drenador. Siempre, todo tiene que estar en función de la corriente de drenador, así como en transistores JFET, todo está en función de la corriente de base, ¿no ve? Bien. Entonces, ¿cómo procedo para este desarrollo? Simplemente digo que la corriente de entrada va a ser igual a ¿qué? La corriente de entrada va a ser igual a, si despejamos V de X RG, entonces yo puedo decir lo siguiente, va a ser el voltaje V de X respecto de la resistencia RG, ¿sí? Ya no puedo hacer por división de corrientes porque como pueden ver aquí ya, como hay en este caso pueden ver que no pasa la corriente, prácticamente la corriente me estoy olvidando justamente de indicar eso, la corriente de gate, es otro parámetro que utilizan estos transistores, es igual a 0, ¿ya?
Entonces, determino primero qué es B de X, ¿no? B de X va a ser igual a qué. Ya lo teníamos, ¿no? B de X es igual a menos B de G, menos el voltaje B de G de S, menos la corriente I de S por R. Y ahí lo tenemos que es B de X. Entonces, simplemente reemplazo, voy a tener la corriente de entrada en función de lo que es la corriente del drenador, ¿no? Porque ya sabemos que BGDS se va a convertir en corriente de drenador, ¿no? Voy a poner corriente de drenador por 1 sobre GDM, ¿no? Entonces yo factorizo y voy a tener acá simplemente lo siguiente. 1 sobre GDM y esto más RS, ¿no? Ya lo tenemos la corriente de entrada en función de la corriente de drenador. Entonces esta va a ser mi otra ecuación. Esta va a ser mi ecuación número, en este caso, la 3. Si continuamos, entonces yo procedo a hacer la siguiente, que sería la corriente de salida, que es mucho más sencillo. La corriente de salida simplemente es que una división de corrientes, ¿no? Donde voy a tener que va a ser la corriente de drenador sobre la corriente de drenador más la corriente de la carga. Esto por la corriente de, en este caso, drenador, ¿no? Eso es la corriente de salida. Entonces, con todo esto ya tenemos los datos necesarios. Yo simplemente voy a poner la ecuación número 4. Y ahora yo voy a decir 3 y 4, ¿dónde? 3 y 4. Con 3 y 4, ¿no? Como en el anterior caso. Todo esto va a ser para la ganancia de corriente, ¿no? Donde la ganancia de corriente, tal y como hacíamos, es igual a la corriente de salida respecto al de la corriente de entrada. Entonces, emplazamos las ecuaciones y vamos a obtener la ganancia de corriente, donde voy a tener que mi ganancia de corriente va a ser igual a ¿qué? La ganancia de corriente va a ser igual a la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Entonces yo lo voy a hacer directamente, va a ser la resistencia de D sobre la resistencia de D más la resistencia de L de la carga, ¿no? Por la corriente de drenador, donde si despejo aquí la corriente de drenador, pueden ver, va a ser la resistencia RG, dividido entre, en este caso, igual va a ser negativo esto. Aquí me estoy olvidando del signo, ¿no? De la ganancia de... Ahí lo tenemos. Ahora sí, entonces aquí continuando, esto va a ser dividido entre 1 sobre GDM, ¿no? La admitancia más la resistencia RS. Y ya lo tenemos la corriente, la ganancia de corriente que tendría en mi amplificador en este caso. Ahora, yo puedo hacer un artificio aquí, justamente para que se me haga un poquito más sencillo este procedimiento. Yo voy a multiplicar por RL arriba y abajo. ¿Esto para qué? Porque si se dan de cuenta, va a tener una igualdad a la siguiente. Ahorita les explico dónde. Donde voy a tener que la ganancia de corriente va a ser igual a que se va a convertir en la ganancia de voltaje sobre la resistencia RL multiplicado por RG, ¿no? Y yo tendría eso. Y como pueden ver, entonces la ganancia de corriente en este caso está bien igualada a la ganancia de voltaje, simplemente con la resistencia R, L y RG, ¿no? La resistencia del gate o de la puerta. Ahora, ¿cómo procedemos a hallar las demás características de lo que es el transistores? Lo que me estaría faltando es la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Hay varios métodos, ¿no?, para hallar eso, pero yo prefiero que lo hagan de esta manera. Voy a poner igual, hallamos la resistencia de entrada. Para la resistencia de entrada lo que voy a proceder a hacer es lo siguiente. Tal y como les he dicho, voy a utilizar en este caso, ahí mismo lo voy a poner las ecuaciones que voy a utilizar, que va a ser la ecuación del voltaje de entrada
voltaje de entrada es 1 y la ecuación de la corriente de entrada, que es la ecuación número 3. Entonces voy a utilizar esas dos ecuaciones y de esa manera yo determino la resistencia de entrada, o como ustedes también lo conocen, la impedancia de entrada, ¿no? Ya, entonces es más sencillo así. Espero que me hayan entendido cómo estoy haciendo. Es mucho más sencillo. De esta manera, ustedes ya no tienen que saber, bueno, ya no tienen que hacer relativamente cálculos, ¿no? Para hallar la impedancia de entrada, si ya tienen lo que se ha indicado, que es la ecuación 1 y la ecuación 3 que hemos ido hallando nosotros, ¿no? Entonces, a la impedancia de entrada, ¿cómo hacemos? La impedancia, ¿qué es igual? Es igual voltaje sobre corriente, ¿verdad? Entonces vamos a tener voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. De esta manera yo ya puedo calcular impedancia de entrada. ¿Sí? Entonces el voltaje de entrada me da menos la corriente del drenador multiplicado por 1 sobre la ganancia, la admitancia más RS, ¿no? Miren, ya lo tengo mi voltaje de entrada. Y mi corriente de entrada es casi muy similar, que va a ser la corriente de drenador sobre RG. Y esto va a ser 1 sobre GDM de la misma manera, más la resistencia RS, ¿no? Y ya tenemos igual ahí la relación. Entonces, como pueden ver, es bien sencillo, no tienen que volver a hacer, o bueno, no tendrían que hacer ahí una ecuación aparte ni nada, ¿no? Simplemente ahí nomás se tiene. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La corriente del drenador se va a ir, los negativos también, y todo este término que son iguales se va a simplificar. Al final, ¿qué te estaría quedando como resistencia de entrada? Simplemente la resistencia de la puerta, ¿no? La resistencia de gate. Así de sencillo es, ¿no? Ahora yo voy a proceder a hacer la siguiente ecuación. Hallamos la resistencia de salida. Entonces yo coloco, hallamos la resistencia de salida. Para la resistencia de salida, de la misma manera, como hemos hecho hace ratos, por eso las ecuaciones que estoy hallando son bastante importantes. La resistencia de salida va a ser igual, o la impedancia de salida, no hay problema, el voltaje de salida respecto a la corriente de salida. Y ya tenemos nuestra impedancia de salida. Ya tenemos nuestras ecuaciones. ¿Qué ecuaciones estaríamos usando? En este caso, las que estarían faltando, que sería la 2 y la 4, ¿no? Entonces voy a usar la ecuación número 2 y la ecuación número 4. Entonces con 2 y 4 voy a proceder a hallar la impedancia de salida, ¿no? Donde mi impedancia de salida va a ser el voltaje de salida. ¿Dónde está mi voltaje de salida? Es la ecuación número 2, ¿no? Ok, ahí está. Mi voltaje de salida es igual a la corriente del drenador multiplicado por la resistencia del drenador en paralelo con la resistencia de carga. Y mi corriente de salida es igual a la resistencia RD respecto a RD más RL, ¿no? Y todo esto multiplicado igual por la corriente de drenador. Y como pueden ver, de la misma manera se va a simplificar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, aquí, como les digo, voy a utilizar el artificio que hemos utilizado anteriormente. Yo simplemente voy a multiplicar aquí por RL arriba y por RL abajo. Y se va a volver, o sea, todo esto, bueno, lo voy a ver paso por paso. Se va a simplificar ¿con qué? Con el paralelo, porque igual estaría como volviendo el paralelo, ¿no? Esto con esto. Al final, ¿qué te estaría quedando? La corriente de drenador igual se va a simplificar. Y mi impedancia de salida había sido ¿qué? Mi impedancia de salida simplemente había sido la resistencia de la carga, ¿no? RS. Entonces es mucho más sencillo, como pueden ver, identificar impedancias de entrada y salida con este tipo de transistores. Bien, ahora lo que nos tocaría hacer es hallar la... bueno, me faltan unos términos más que ahorita voy a hacer. Miren, ahora vamos a hallar los parámetros, ¿ya? Calculamos, mejor dicho,
punto Q, en este caso en función de, en este caso con diseño. El diseño que me dice, les voy explicando, pero estas son las ecuaciones que vamos a usar ahorita. Te dice lo siguiente, que la admitancia es igual a ¿qué? La admitancia es igual a 1,42 de la corriente IDSS sobre BDP, o el voltaje en este caso de por donde en el que estaría comenzando a funcionar, ¿no?, el transistor. ¿Ya? Otro parámetro de diseño es que es BGDSQ es igual a 0,3 del voltaje BDP. Y por último, ya tenemos casi todo, va a ser BDSQ. Ya saben, en este caso para diseño siempre decimos que tiene que ser la mitad, ¿no? BD medios, ¿no? Para que tenga una máxima excursión también. Y el IDQ, este es un poquito más sencillito, es que es el IDSS, igual dividido entre 2. Entonces, todos estos parámetros nosotros tenemos que determinar. De esa manera ya tendríamos en este caso los valores, ¿no?, para poder hacer el diseño. Ya, ahora ¿de dónde saco este diseño de GDM 1,42? Es de acá, justamente de este gráfico, como pueden ver. Es este gráfico, ¿no? Como pueden ver, para que lo que sea el GDM es en este caso la pendiente, ¿ya? La pendiente de la recta donde se está originando entre el voltaje gate surtidor y la corriente de drenador. Si usamos esos puntos, que es menos 0,64 y 0,91 de IDSS y 0,64 de lo que es el punto BGS, vamos a obtener la pendiente que sería la más lineal según la curva, y eso es lo que se desea. Entonces por eso se elige esos parámetros de diseño. Obviamente estos parámetros de diseño es para cualquier transistor JFET, porque relativamente su curva es similar, ¿no? No igual, pero sí similar. Y se tiene esa relación de datos que nos ayuda para eso. Y el otro, ¿no?, que es menos 0,3, que me da justamente el centro de este caso donde existe mayor linealidad en esta curva, ¿sí? Entonces por eso se elige estos valores de 0,3 y el 1,4 de GDM, que sería la relación de ¿qué? De 0,91 sobre 0,64. Ahora si reemplazamos estos datos, vamos a tener que GDM es equivalente a 1,18 milisiemens. El voltaje GDSQ 0,3 de BDP, que me va a dar 1,8 voltios. BDSQ me va a dar la mitad, que va a ser menos 10 voltios. Y el IDSS es igual a menos 2,5 miliamperes. ¿Sí? Entonces, no se olviden, estos son cálculos de PDQ para diseño, ¿sí? Esos diseños. Donde el diseño, como les digo, lo que pretende es hacer que esté en la parte más lineal de la curva nuestros datos, ¿sí? Hasta aquí espero que se haya comprendido bien cómo hemos ido procediendo allá estos datos. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis, que es el análisis en DC. Entonces yo me coloco análisis en corriente directa, ¿no? Para el análisis en corriente directa, de la misma manera voy a tener que hacerme mi diseño. Y vamos a completar igual el procedimiento. Simplemente voy a hacer la división de tensión. Y ya lo tendría listo, ¿no? Como cualquier transistor. Se van a dar de cuenta que, como pueden ver, hay diferentes tipos de polarización de transistores, ¿no? A lo que me refiero, configuración de polarización. Una de ellas es la división de tensión, o también se llama autopolarizado, que es lo mismo, ¿sí? Eso igual, por si acaso, tómalo muy en cuenta. Autopolarizado o por división de tensión es lo mismo.
Y lo que trato de decir es que es la mejor configuración de resistencias para polarizar un transistor, ¿no? Entonces, siempre mayormente para ver, se van a ver que en la mayoría de los amplificadores se utiliza por división de tensión, como les digo, porque es el mejor la mejor posición que se tiene para lo que es la estabilidad y demás, ¿no? Bien, entonces continuaremos. Simplemente acá voy a tener mi RG, aquí voy a tener la fuente de gate, voltaje de gate, aquí voy a tener mi voltaje de drenador y aquí voy a tener la resistencia de surtidor. Y me estoy olvidando de la resistencia de drenador. Listo. Bien, entonces, algo más que me estoy olvidando, sí, ¿no? El voltaje de gate surtidor está acá, que va de más a menos, porque en este caso es un transistor canal P, igual de más a menos, ¿no? Ya. Tal y como hacíamos en anteriores casos, vamos a hacer el análisis de mallas, entonces voy a poner mi malla de entrada y mi malla de salida. En la malla de entrada lo que vamos a proceder a hacer es simplemente hacer el circuito, perdón, las ecuaciones de la malla de entrada y cuáles serían las ecuaciones que estaríamos usando. En este caso voy a tener el voltaje de gate, va a ser igual a ¿qué? Voy a colocar todo que va a ser la corriente de gate más el voltaje de gate surtidor y más lo que sería la corriente de surtidor por la resistencia de surtidor. Para la malla de salida, de la misma manera voy a poner el voltaje de D es igual a ¿qué? A la corriente de drenador por la resistencia de drenador más el voltaje de drenador surtidor más la corriente de surtidor por la resistencia de surtidor. Estas igual son mis ecuaciones principales y les voy a poner nombres. En este caso ya hemos puesto hasta 4. Esta va a ser mi ecuación número 5 y esta va a ser mi ecuación número 6. Hasta aquí todo bien. Ahora el único detallito es lo siguiente, que la corriente en gate es igual a 0. Y bueno, ya saben que la corriente de drenador es igual a la corriente de surtidor. De acá hay algo muy importante que trabaja en la ecuación número 6, entonces voy a decir en 6, y es parte de cómo se realiza el diseño de estos ejercicios, y que consta de lo siguiente. Lo que normalmente se hace es se despeja las resistencias, entonces voy a hallar la resistencia RS más la resistencia RD, y esto lo voy a poner igual a ¿qué? Esto lo voy a poner igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje del drenador surtidor sobre lo que sería el valor de la corriente que sería IDS. En este caso lo voy a colocar porque son iguales, ¿no? Ok, entonces continuando con esto, ¿qué voy a decir? A todo esto, ese valor lo voy a llamar un valor de K1, ¿sí? Y ese valor de K1 yo de hecho puedo hallar porque I de Q es lo mismo que I de SQ, ¿no? Entonces ya tengo el valor del punto de trabajo. Entonces este valor K1, si reemplazamos datos, ¿cómo se reemplaza datos? Como pueden ver yo he trabajado como si fuera normal, un circuito normal, ¿no? Pero al momento de reemplazar datos, ustedes lo único que tienen que hacer, como en este caso es un transistor que tiene corriente polarizada a la inversa, lo único que tienen que hacer es colocar los valores de las fuentes, pero en este caso sus valores negativos. Esto va a ser menos 20 y este va a ser menos 10, ¿no? Y la corriente de surtidor, como pueden ver, es menos 2.5. Yo estoy colocando simplemente los valores, como en este caso son negativos, nada más, ¿no? Si reemplazamos esto, el valor que me estaría quedando es de 4 kiloohmios, ¿ya? 4 kiloohmios. Entonces, ¿qué puedo decir de acá? Yo puedo decir lo siguiente, que tanto RS más RD es igual a un valor de 4 kiloohmios y no debe pasarse de ese valor en los valores de RS y RD. Entonces, por ahí parte el diseño. Yo digo que RS más RD sí o sí tiene que ser 4 kiloohmios. Bueno, no puede ser mayor, ¿no? Y vamos a ver este mismo valor lo voy a reemplazar en lo que es en las ecuaciones que vamos a ir viendo ahorita, ¿no? A esto lo voy a llamar ecuación número 6. ¿Por qué 6? Porque de hecho no hemos modificado, no hemos sumado ni restado otra ecuación a la misma ecuación, solamente hemos reemplazado datos.
Bien, entonces en este caso ya tenemos casi todo. Vamos a empezar el diseño, ¿no? Realizamos el diseño. Lo que yo voy a realizar en este diseño es lo siguiente. Voy a agarrar primero, bueno, siempre se comienza por la ganancia de voltaje. Y en mi ecuación de ganancia de voltaje lo voy a colocar acá. Y vamos a reemplazar datos de la misma manera. Entonces yo voy a tener, de hecho lo puedo copiar para hacer más rápido. Ya, entonces esto va a ser mi ganancia de voltaje. Ganancia de voltaje es esto, ¿no? Donde el ganancia de voltaje es igual a menos 2. Esto es menos 2. Y de acá que tenemos este valor que es igual a que 5 kiloohmios. Y GDM igual tenemos que es 1,18 mili. Y RS es lo que no tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que tanto mi diseño cumpla el valor de RS con lo que estoy indicando 6? Tenemos que reemplazar justamente esto con 6, ¿ya? Entonces, yo voy a usar 6, la ecuación 6. Con 6 voy a poner acá. Y me va a quedar otra ecuación con el valor de 6, ¿no? Con los datos reemplazados. Entonces, me estaría quedando lo siguiente. Voy a tener acá como es menos 2, y ese menos 2 con el negativo se va a simplificar. Voy a tener que 2 es igual a ¿qué? 2 es igual a RD en paralelo con lo que sería RL, que es 5 kiloohmios, sobre 1 GDM. Ya, eso igual lo colocaré. 1 sobre 1,18 milis. A ver, está medio... A ver, lo vamos a arreglar. Y esto más, en vez de RS voy a colocar el reemplazo, ¿no? Que sería R4K menos RD. Y como pueden ver, esta ecuación nos ha quedado, como les digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo necesito que tanto el diseño que me pide para esta amplificación cumpla el requerimiento de que RS más RD tengan un valor, en este caso, que no pase de 4 kiloohms, ¿no? Y como pueden ver aquí, mi única variable es la resistencia RD. Entonces procedemos a determinar cuánto sería RD. Si resolvemos esto, ¿no? Imagínense que lo estamos resolviendo. De hecho, con su calculadora lo pueden hacer, es de una manera muy fácil, con la parte de iteraciones nomás. Yo voy a tener lo siguiente, RD me estaría quedando, aquí mismo lo colocaré. Bueno, no, aquí nomás lo pongo. RD va a ser igual a un valor de 3,77 kiloohmios. Y ya tengo entonces la resistencia RD. ¿Qué procedemos a hallar? Procedemos a hallar RS, ¿no? Entonces, ahí mismo lo voy a proceder a hallar. Si ya tenemos RD en la ecuación 6, nomás procedemos a hallar RS. Y de acá voy a tener lo siguiente. Que RS me está dando 230 ohmios. Y ya tenemos también RS. Como pueden ver, entonces ya rápidamente hemos hecho. Entonces, ahora a continuación, lo que se hace es hallar el voltaje del gate. ¿Para qué? Para hallar R1 y R2. ¿Sí? Entonces hallamos el voltaje de la fuente gate, ¿no? O sea, en este caso la fuente que va hacia la compuerta. A ver, entonces, ¿qué va a ser igual? Aquí hay algo que igual tienen que ver y ahorita les voy a explicar. Voltaje de gate va a ser igual a ¿qué? Voltaje VGS, en este caso va a ser el VGSQ, ¿no? ¿De dónde estoy haciendo esta ecuación? De la ecuación número 5, por si acaso, VGSQ. Esto más IS por RS, ¿no? Y de acá lo que voy a obtener es lo siguiente. Si reemplazamos los datos, voy a tener que voltaje de gate me va a dar lo siguiente. Me estaría dando un valor de 1,71 voltios.
Ahora, algo bien importante, si vamos a trabajar con esto, el voltaje tanto de la fuente de voltaje como el voltaje del gate tienen que tener la misma polaridad, ¿ya? En este caso, el voltaje en este caso de la fuente es igual a -20. Entonces, la polaridad es negativa y por tanto el voltaje del gate también tiene que ser negativa. Entonces, esto no me está cumpliendo. Si no me cumple, o sea, eso tiene que verificar siempre. Si no cumple, tenemos que rediseñar. Entonces, como no me cumple, es un criterio de diseño. Si no cumple, entonces, ¿cómo procedemos a hacer? Lo que se hace es lo siguiente. Simplemente se elimina la resistencia, una de las resistencias. Ahorita les voy a explicar cómo. Entonces, yo voy a colocar esto, ¿no? Como anotación. Como anotación voy a colocar no es igual a la polaridad, ya les dije. Entonces, si no es igual a la polaridad, aquí no. Si la polaridad no es la misma, no es igual, directamente voy a poner. ¿Qué podemos hacer? Nosotros decimos que el voltaje de gate va a ser igual a 0. Y esto que me dice, si el voltaje de gate es igual a 0, voy a decir también que la resistencia, en este caso, esta resistencia, la R2, va a ser infinito. O sea, simplemente va a tender al infinito esto. Al decir eso, estamos diciendo que no existe, bueno, de esa manera ya no habría división de tensión y por lo tanto tampoco existiría BGG, ¿no? Por eso se dice eso. Al hacer esto, entonces, ¿qué decimos? Voy a hacer mi recálculo, entonces voy a tener que 0 va a ser igual a ¿qué? A BGSQ, en este caso, más IDS por RS, donde yo voy a determinar RS. De acá yo puedo determinar porque ya tengo BSQ y también tengo IS, ¿no? Y voy a decir que en este caso, aquí lo vamos a colocar, que RS, la que yo voy a llamar esta RS va a ser la RS, pero ¿de dónde? De CD, ya, de corriente directa, que estamos en el análisis. RS, CD, lo de poner acá. Y esto va a ser igual a ¿qué? A menos BGSQ, dividido entre IDS, obviamente igual Q, ¿no? Al final me estaría quedando que esta RSCD, les voy a explicar por qué estoy haciendo esto igual, por qué estoy llamando uno SD y por qué voy a llamar otro igual AC. Me va a dar un valor de 704 ohmios. Bien, ahora lo que yo voy a hallar es RD, ¿no ve? RD va a ser igual a ¿qué? RD era, según nuestro cálculo, era K1 menos RS. En este caso voy a utilizar esta RSCD. Y este RD me va a dar ¿qué? ¿Qué valor me estaría dando? Si reemplazamos me va a dar que es de 3.3 kiloohmios. Entonces ya tenemos también RS y RD, ¿no? Ya, esta parte es bien importante que me entiendan. Hasta aquí espero que se está entendiendo bien esto y esto. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? Con este RD voy a hallar, en este caso, voy a hallar RS, pero ahorita les explico cómo. Y hallamos, entonces, en este caso, yo voy a decir RS AC. ¿A qué me refiero? Voy a utilizar la misma ecuación que he utilizado hace ratos, donde digo AB, la ganancia de voltaje, va a ser igual a menos, como ya tengo RD, en este caso RD el que ha hallado, y en este caso RL, sobre 1 GDM más RS, ¿no? En vez de esta esta RS la que voy a llamar RSAC. Ya, vamos a tener estos dos valores diferentes. Como pueden ver, una ecuación me da un RS y la otra ecuación también me puede dar un RS, ¿no? Este RS que voy a hallar es de esta ecuación, como les digo, con la ganancia de voltaje, y la otra RS que he hallado es a partir del otro circuito, que es a partir de la corriente CD, ¿no? Si reemplazamos los datos, voy a tener lo siguiente, que, bueno, lo voy a despejar acá mejor, RSAC, aquí va a ser igual. Este es el RS que estoy hallando a partir de lo que es el análisis de NAC, y el otro RS es el que estoy hallando a partir del análisis en corriente directa en CD. Por eso estoy haciendo la diferencia. Pero me estaría quedando de la siguiente manera. Voy a tener RD en paralelo con RL
sobre lo que sería la ganancia de voltaje. Esto lo voy a restar menos 1 sobre la GDM. Y así de esa manera voy a tener RSAC. Donde esta RSAC me va a dar, aquí será igual. Esta RSAC me va a dar un valor de 146,5. Y se van a dar de cuenta porque lo he diferenciado. Como pueden ver, con un análisis, en este caso, he obtenido un valor RS y con el otro también he obtenido otro valor. Les voy a marcar. Como pueden ver, aquí está, como se puede observar. El primero tenemos que 704 me dice que tiene que estar en corriente directa y en corriente alterna tiene que estar esto. Entonces, nosotros, ¿qué artificio podemos hacer para que se cumplan ambas resistencias? Porque una en corriente alterna y otra en corriente directa. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a rediseñar nuestro circuito. Entonces, a ver, no vamos a hacer un gran cambio, ¿no? Pero de cierta manera un poco vamos a cambiar algunas cositas. Bien, entonces, aquí lo tengo. Y ahorita voy a agarrar esto igual. Ya. Entonces, miren, este es el cambio que estoy haciendo. Como les he dicho, lo primero que voy a hacer es simplemente voy a eliminar la resistencia R2, ¿no ve? Entonces esto va a ser RD. Este es el voltaje D. Este es mi FET. Y aquí voy a tener simplemente la resistencia, que sería la R1, que va a ser directamente RG, porque no hay más resistencia, ¿no? Luego de acá voy a poner dos resistencias y ya les voy a explicar cómo es que voy a hacer cumplir las condiciones de las dos resistencias en alterna y en continua. Lo primero que voy a hacer es primero ponerme el capacitor para el voltaje de entrada y aquí igual para mi voltaje de salida, un capacitor igual, ¿no? Esto es RL. ¿Dónde? Yo voy a poner acá un capacitor. Este capacitor se llama capacitor de desacople. ¿Por qué? Porque hace que la resistencia que estoy poniendo al lado en alterna ya no se acople al diseño, ¿no? En alterna. Entonces me conviene bastante, ¿no? Esta resistencia de acá se va a llamar RS en AC, porque es la única que se va a ver en lo que es en corriente alterna. Y a esta la voy a llamar simplemente RS1. ¿Sí? Entonces este es mi circuito. A ver, rediseño, vamos a poner ya. Esta parte va a ser rediseño del circuito, ¿no? Ya, como ya está rediseñado, ahorita les explico esta parte. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: en DC, o sea, en corriente directa o en continua, lo que sucedería es lo siguiente: lo que va a ver el circuito, lo que vamos a ver al momento de hacer el análisis, va a ser esto, ¿no? Que eres en que R, en este caso la resistencia en corriente directa va a ser igual a que, bueno, perdón, la resistencia es en corriente directa.
va a ser igual, como pueden ver va a ser la suma, ¿no? La resistencia RS en AC más la resistencia RS1. Entonces si yo quisiera hallar RS1 simplemente voy a restar, entonces voy a decir RS1 va a ser igual a RSCD menos RS en AC. De esta manera ya tendría entonces la resistencia RS1, que sería la que me estaría faltando para mi diseño. Donde si restamos esas dos resistencias que hemos hallado, tanto la alterna como la continua, me va a quedar que esto es 557,5. ¿No? Entonces de esta manera ya habría ya alta resistencia, ya identificar cuál era el error del diseño. En este caso más que error, simplemente que para lo que me piden no se necesita una resistencia adicional. Y ya tendría todas las resistencias, ¿no? Tanto RD como RS. Y esto es lo único que me estaría faltando ahorita sería hallar la resistencia G. La resistencia G normalmente, si no hay un criterio de diseño, se coloca un ohmio, ¿no? Pero en este caso nos está pidiendo algo específico, ¿no? Hallamos RG, voy a colocar. RG, ¿cómo voy a proceder a hallar? Miren, para algo me da la ganancia de corriente, ¿no? Entonces yo voy a poner acá la ganancia de corriente era igual a ¿qué? A la ganancia de voltaje multiplicado por la resistencia RG sobre la resistencia RL. Esa es la ganancia de corriente. Donde si se dan de cuenta puedo determinar RG. Como les digo, si es que no les da la ganancia de corriente, ustedes directamente RG, ustedes van a colocar un mega, que es lo común. Entonces RG va a ser que la ganancia de corriente respecto a la ganancia de voltaje multiplicado por ¿quién? Por la resistencia RL. Entonces, determinando eso, reemplazando donde nosotros sabemos que la ganancia de corriente es igual a ¿cuánto? Menos 20. Y la ganancia de voltaje ¿cuánto es? Igual a menos 2. Y la resistencia RL es de un 5 kilo ohmios. Reemplazando, esto me va a quedar lo siguiente. Me queda que la resistencia RG es igual de 50 kilo ohmios. Entonces de esta manera ya tenemos igual todos los valores de las resistencias, ¿no? Con esto ya estaríamos determinando igual otro valor de la resistencia. Y habríamos terminado el diseño de este tipo de circuitos, ¿no? Con lo que son los transistores JFET. Algo más que me pedía esto era hallar la potencia del transistor. Entonces ahorita vamos a hacer igual cómo se determinaría la potencia de un transistor. La potencia del transistor es algo igual sencillo, no es una ecuación nueva. Lo único que hacemos es hallar el voltaje que cae en el transistor y multiplicar por la corriente que pasa por el transistor. En este caso, lo siguiente, ¿no? Hallamos la potencia. Vamos a colocar la potencia en el transistor. Para la potencia en el transistor, como les digo, simplemente va a ser lo siguiente. La potencia en el transistor es el voltaje que cae en el transistor, que es el voltaje en este caso denominador surtidor, por la corriente que pasa por el transistor, que es IDS, ¿no? En este caso IDQ, no IDS, ¿no? Simplemente IDQ. Y de esta manera habríamos determinado. Entonces, por lo tanto, la potencia en el transistor, si reemplazamos esos datos, esto me va a quedar un valor de 25 miliwatts. Y ahora sí, con esto ya habríamos terminado lo que nos pedía la parte de diseño, ¿no? Si esto graficamos, no es nada complicado, simplemente podemos determinar las rectas de carga y aquí tenemos, ¿no? Cómo sería más o menos la curva específica, ¿no? Bueno, con eso habíamos terminado entonces lo que es diseño de transistores, en este caso para cuando tenemos surtidor común, ¿no? Porque la entrada es por la base y la salida es por el drenador y el surtidor es el común.